Nuevamente estamos con todos ustedes en otra sesión de conceptoterapia. Aquí tratamos de, a través de la conceptuación y de la conceptualización, equilibrar nuestro pensamiento, saber qué palabras realmente se ajustan a una determinada realidad y desde allí entonces utilizarlo. Eso favorece todos los procesos mentales, tanto individuales como de comunicación. Tenemos casi 200 conceptos en esta bolsa, hemos visto muchísimos ya y vamos a sacar uno, el siguiente, al azar, y es un concepto muy importante, es el concepto de la obediencia. ¿Qué es obedecer? Es seguir órdenes, es seguir todas unas pautas que nos están diciendo los demás y que probablemente muchísima gente podríamos confundir con la disciplina, porque la disciplina es cumplir con toda una serie de momentos, de preceptos, de secuencias de acciones. La obediencia es parecida, pero no viene de uno mismo. Es muy poco lo que hablamos de autoobediencia, y esa sería la disciplina, y esta sería por el mando que ejerce otra parte sobre una determinada personalidad. Y la obediencia realmente pasa a ser muy importante de acuerdo a unos elementos, como por ejemplo podría ser a quién se obedece, entender también por qué se obedece, entender también y profundizar y diferenciarlo del por qué se obedece con el para qué se obedece, también el estudio circunstancial, cómo se obedece, y además de el dónde se obedece y el cuándo. Entonces, esta sencilla palabra que se vuelve un concepto muy interesante y muy importante cuando nosotros sabemos a quién se obedece, entonces realmente es un elemento que da mucha claridad. Cuando se va profundizando y se sabe muy bien por qué se obedece, cuál es la justificación de esa obediencia y cuál va a ser la legitimación, es decir, el para qué se obedece, y si encontramos cosas muy positivas, a lo mejor hasta aceptamos una obediencia que no tiene un claro por qué, pero si tiene un clarísimo para qué, a lo mejor podemos obviar algunos elementos de esa justificación y trabajar muy obedientemente con el para qué. También están las características, por supuesto, de dónde y cuándo, las circunstancias. No es lo mismo obedecer incondicionalmente en cualquier sitio, en cualquier tiempo, a hacerlo bajo unas determinadas perspectivas, como podría ser la obediencia a un jefe, por ejemplo, a ese jefe mientras esté en su rol de jefe, porque probablemente si está en otro rol, inclusive esa persona puede obedecerlo a uno, y eso realmente son unos límites que nos van a ampliar muchísimo todo este concepto. Así que el concepto de obediencia lo pensamos muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos obliga a reflexionar sobre el tipo de obediencia que nosotros cumplimos. ¿Obedecemos a quién? Y repito, todas las preguntas: ¿a quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es decir, ¿bajo qué circunstancias? Y también nos lleva a reflexionar sobre la obediencia que nosotros pedimos. Y entonces viene ese punto importante, como por ejemplo la obediencia que nosotros exigimos como padres o como jefes o como profesionales ante un equipo, y entonces vienen toda una serie de reflexiones que van a terminar siendo muy importantes y haciendo de este concepto de la obediencia, el número 95,
un elemento muy importante y muy terapéutico. ¿A quién obedece usted? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué usted pide obediencia? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué circunstancias? Eso es un elemento realmente importante de reflexionar. Será hasta la próxima concepto terapia.